Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por asistir. Vamos a comenzar esta charla de hoy acerca del tema de la ética en la tecnología. Vamos a hacer un pequeño repaso sobre temas de filosofía de la ciencia, sobre filosofía general, y vamos a ver el impacto y las consecuencias que puede tener el tema ético, por supuesto anteponiendo todo cuál es la ética de la que vamos a hablar, ética de la ciencia, en la tecnología del siglo XXI. Antes de comenzar la exposición con el tema específico de la tecnología y de la ética en tecnología, quiero hacer un repaso para todos sobre es un tema de actualidad. Esto que está acá esto que están viendo ahí en la presentación, es en realidad una obra de teatro, eso que está allí, una obra de teatro que se llama Terror. A pesar del nombre, no es una obra de teatro de terror, es una obra acerca de un tema bien interesante, y la premisa de la obra es la siguiente: un piloto, que está acá, va en una aeronave, y él es piloto de combate y toma la decisión de derribar un avión, pero ese avión había sido secuestrado por un terrorista que amenazó con estrellarlo contra un estadio de fútbol, donde se encontraban aproximadamente 70.000 personas. Esa es la premisa de la obra de teatro. El piloto toma la decisión de derribar ese avión, a pesar de las órdenes en contra que había recibido de sus superiores. Sus superiores le habían ordenado que no tumbara el avión, y él tumbó el avión considerando que el costo de tumbar el avión de alguna manera era menor que permitir que se estrellara contra el estadio. ¿Por qué arranco la presentación acerca de ética de la ciencia con este tema? Porque si bien esto es una obra de ficción, retrata algunas de los pensamientos, algunas de las inquietudes que se nos presentan como seres humanos, como ciudadanos, cuando tenemos ese tipo de dilemas. Esos dilemas que nosotros de alguna manera vaga decimos que son éticos o morales. O sea, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Y cuando nos enfrentamos a este tipo de dilemas, y luego vamos a la parte específica de la ciencia y la tecnología, nos vamos a dar cuenta muchas veces que nos vamos a conseguir con esa misma pregunta: ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo malo? Y ese es el origen, entonces, de lo que vamos a hablar esta tarde. Esta tarde vamos a hablar acerca de la ética, y vamos a entender la ética en términos, vamos a basarnos en la ética en términos de aristotélicos. Aristóteles, en la carta a Nicómaco, dice que el fin de las acciones humanas es la felicidad, y la verdadera felicidad consiste en hacer las cosas conforme a la recta razón, es decir, conforme a la virtud. De ahí se desprende que la idea de la ética es tener un parámetro filosófico, un parámetro personal que nos permite identificar lo que es lo correcto de lo incorrecto. Si bien eso nos puede llevar a tiempos muy antiguos, porque estamos hablando de Aristóteles, una de las cosas que me gusta hacer ver a mis estudiantes o al público en general es que la filosofía no es una disciplina muerta, que solamente se estudia para pequeños estudiosos que no tienen nada que ver con la realidad humana. En realidad, la filosofía es una disciplina muy viva y muy actual y muy necesaria. Y eso es muy importante recalcarlo, es muy necesaria tener conocimientos de filosofía para poder reforzar de alguna manera el comportamiento humano, y como nosotros como científicos, el comportamiento del científico ante el mundo. Tiene áreas, la ética es una de las áreas de la filosofía. Se conoce también que es una rama de la filosofía que es práctica. ¿Por qué es práctica? Porque no, va más allá del mero conocimiento acerca del porqué de las cosas o de la razón fundamental de las cosas, sino que además llega a la práctica de las cosas, llega a la implementación de las cosas. Es la base racional de la moral. Es una disciplina práctica. ¿Por qué estudiamos ética y filosofía? No solamente por un mero interés teórico, lo estudiamos también porque eso tiene implicaciones en la práctica y porque eso nos va a hacer mejores. Entonces, esas son las implicaciones. Una cosa interesante es que podemos utilizar la filosofía y la ética como una guía en la vida cotidiana en el siglo XXI. A pesar de lo que podamos suponer, la filosofía no se quedó en la Edad Media. La filosofía sigue evolucionando. Y como los vemos acá, se puede leer en las láminas, sin la filosofía, sin el trabajo de los filósofos a lo largo de los siglos, no hubiéramos tenido muchos de los avances sociales y conceptuales de los que disfrutamos nosotros como seres humanos hoy en día. Por ejemplo, las ideas de la racionalidad, las ideas de la ilustración que nos llevaban a, por ejemplo, las ideas de democracia, las ideas de participación, las ideas de igualdad de género, la lucha contra el racismo, la lucha contra la explotación del hombre por el hombre, de la explotación infantil. Todas esas ideas no fueron ideas que nacieron inherentes al ser humano, porque si vamos a la historia,
Esas eran ideas que en el pasado remoto eran absolutamente convencionales, que una persona por la fuerza fuera dueña de otra persona en términos de esclavitud era normal en la mayoría de las sociedades hasta bien avanzado el siglo XVI. Entonces, eso no, en esas épocas no se reñía con la ética y la moral, no estaba mal visto. Sin embargo, filósofos avanzados en esas épocas empezaron a cuestionarse si eso estaba bien o si eso estaba mal. Y fíjense que el resultado práctico de ese ejercicio filosófico son las libertades de las que gozamos hoy en día. Hoy en día tenemos un debate filosófico muy intenso acerca de otras áreas en las cuales ahí siempre hay discusiones. Por ejemplo, igualdad de género. Ese es un debate que está muy actual. Por ejemplo, la visión de la ciencia y de las sociedades acerca del aborto, la visión acerca del racismo, la visión acerca de la participación ciudadana. Porque en algunas sociedades la participación ciudadana está vista como algo natural y deseable, y en otras sociedades la participación ciudadana es relegada. ¿A qué se debe eso? Entonces, en cada una de estas sociedades hay pensadores que nos están ayudando a determinar lo que es correcto y lo que no de acuerdo a un contexto social. Por eso nosotros estudiamos estas ciencias, no porque queramos ser filósofos y estar contemplativamente viendo la vida en un monasterio. Queremos estudiar esto porque queremos ubicar, queremos determinar en la práctica qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, o qué deberíamos de poder hacer, hasta dónde podríamos llegar en nuestras actividades prácticas, en el caso particular que vamos a trabajar hoy, en el caso particular de la ciencia y la tecnología. Aquí vamos a ver en este momento algunas de las implicaciones que ha tenido eso. La tecnología ha derivado en cambios sociales, y eso es una cosa bien interesante. Durante muchos siglos el ser humano, el avance tecnológico fue muy lento, venían haciéndose pequeños avances, algunos muy significativos, pero luego de esos avances significativos, como la agricultura, por ejemplo, luego venían etapas de consolidación económica donde por siglos el ser humano trabajaba básicamente con las mismas estructuras económicas y sociales. Sin embargo, a partir del advenimiento de la maquinaria de vapor, de las máquinas de vapor en el siglo XVI y en el siglo XVII, ese tipo de tecnologías devinieron en motores del cambio social y el cambio económico. Eso es bien importante, porque no es solamente una nueva forma de hacer las cosas, sino que el impacto que tuvieron generaron situaciones que antes de esa revolución tecnológica no se vivían, y que además generó novedosas y nuevas formas de pensar en las implicaciones sociales y culturales de ese impacto tecnológico. Por ejemplo, un caso que me gusta citar: los primeros tratados de control de armas no son del siglo XX, no nacieron con la Primera y Segunda Guerra Mundial. Los primeros tratados de control de armas nacieron hace bastantes siglos, en 1139, en pleno siglo XII, se inventaron las ballestas. Ya se habían inventado antes, pero fue cuando empezaron a utilizarse de manera más masiva en los conflictos bélicos, y el Papa Inocencio II tuvo que intervenir para decir que no era ético que en las guerras entre cristianos se utilizara ese tipo de armas. ¿Por qué? Porque su devastación era tan grande que llegaba a un punto en que ya generaba un terror auténtico. Entonces hicieron un primer tratado de regularización de la guerra para evitar el uso de esas armas tan terribles en esa época. Pero bueno, estamos en el siglo XII. Otras armas eran perfectamente permitidas en ese contexto. ¿Sí? Te podías matar a garrotazos, te lo podías matar con arco y flecha, pero no usar ballestas. Contra otros ejércitos, sí. Esto era ejércitos entre cristianos. La guerra entre cristianos estaba regulada. Pero si usted estaba haciendo la guerra a los musulmanes, no importaba. Usted podía llevarse 100 ballestas y arrasar a los musulmanes, independientemente de que fueran inocentes, por ejemplo, aldeas de inocentes. ¿En qué condiciones se podían utilizar? Eso era parte de las discusiones prácticas. Sin embargo, esto, que ya tiene 9 siglos, es lo que fue generando poco a poco un movimiento en el cual algunos seres humanos se preocuparon por regularizar, en este caso, la guerra. ¿Qué pasa con otras tecnologías? ¿Qué pasa con las nuevas tecnologías? Nosotros tenemos un marco ético y legal para las nuevas tecnologías. Aquí vemos algunas de las tecnologías de las películas de ciencia ficción, pero en la práctica hay tecnologías que son incluso más avanzadas que estas, que las estamos utilizando en la vida cotidiana. El tema es que, así como el vapor generó situaciones que antes no se vivían y que generaron problemas que antes no se vivían y que ahora los estamos pagando. Un ejemplo, la mitad de los bosques de Inglaterra fueron arrasados a raíz de la revolución industrial. ¿Por qué? Porque se necesitaba la madera para producir el vapor, para mantener la maquinaria económica. En esa época nadie tuvo preocupaciones ambientales, a nadie le importó arrasar los bosques, era parte del movimiento económico. Y para todos, o para la sociedad en general, en la Inglaterra del siglo XVII, eso era perfectamente ético y normal,
arrasar un bosque para mantener la estructura económica. Hoy en día tenemos otra postura ética. Hoy en día podemos decir, señor, no tiene sentido ético arrasar los bosques. Y sin embargo, fíjense, podemos observar las discusiones que hay a nivel ambiental en países como Estados Unidos. Cuando los gobiernos son muy conservadores, suelen tener menos preocupaciones ambientales. Y entonces no les importa que por ganancia económica se destruya el medio ambiente. Ese tipo de preocupaciones son el fundamento de las discusiones que estamos teniendo hoy en día acerca de la ética. Esto es importante, la velocidad de los cambios. La velocidad de los cambios antes de la revolución moderna, de la revolución de las telecomunicaciones, llevó un patrón, pero los cambios ahora son tan acelerados que lo que estamos discutiendo hoy hace 10 años no existía. Y hace 20 años no existían cosas que ya tienen 10 años en el mercado. Y eso está generando cambios. Por ejemplo, las preocupaciones por la seguridad con los datos almacenados por las redes sociales. Esa discusión la podemos tener hoy, pero hace 15 años no las podíamos tener, simplemente porque no existían las redes sociales. Y no hemos tenido el tiempo suficiente, la tecnología va más rápido que nosotros, y no hemos tenido el tiempo suficiente para que esas discusiones éticas maduren. Uno de los aspectos de esta nueva tendencia tecnológica es la robótica. Acá yo estoy mostrando lo que se considera la planta de robots más grande del mundo, que está en Corea del Sur para producción de automóviles. Y lo interesante de la robótica es que empezó como un mero ejercicio más de la revolución industrial, los robots como unas máquinas, pero los mismos robots han evolucionado. Nosotros, los seres humanos, hemos hecho evolucionar a los robots. Ya los robots no son simples máquinas que solamente arman carros, sino que ahora tenemos otro tipo de robots. De hecho, algunos autores dicen que el robot es un software con un hardware. El robot es el software y el hardware es una máquina. Ya el robot no es este brazo mecánico. El robot es el software que controla el brazo mecánico. ¿Y por qué se hace esa distinción modernamente? Porque ahora tenemos robots de software. Los famosos bots que responden preguntas, que atienden cuestiones, por ejemplo, que pueden dar diagnósticos en ciertos tipos de problemas, esos son robots y ahora se conocen como robots de software. Entonces, la robótica es un área económica en la cual estas preocupaciones tienen que ser cada vez más finas. Además, la robótica integra una serie de tecnologías que son todas muy complejas, pero que están convergiendo en este tipo de tecnología integrada. Ya en 1942, Isaac Asimov, uno de los grandes pioneros de la ciencia ficción y uno de los grandes divulgadores científicos del siglo XX, planteó en uno de sus cuentos las 3 leyes de la robótica. Y las 3 leyes de la robótica no son más que las siguientes. Un robot no puede hacer daño a un ser humano o permitir que un ser humano sufra daño. La segunda ley, un robot debe obedecer las órdenes hechas por un ser humano, excepto si esa orden va en contra de la primera ley. Es decir, en los cuentos de Asimov no se le puede ordenar a un robot que haga daño a otro ser humano porque esa orden viola la primera ley. Y la tercera ley, el robot debe protegerse a sí mismo y debe tomar todas las acciones necesarias para no ser destruido, excepto que viole la segunda o la primera ley. En este contexto, ya en una época tan temprana como el año 1942, un pensador como Asimov, que era escritor de ciencia ficción, era filósofo profesional, ya tenía preocupaciones de este tipo y se daba cuenta que de seguir la evolución tecnológica de los robots, en algún momento los robots podrían ser peligrosos para el ser humano y por eso planteó estas leyes. Modernamente ya no lo usamos. Esas leyes quedaron para el uso de la literatura de ciencia ficción. Pero en la práctica tenemos otras preocupaciones acerca de la robótica. Por ejemplo, el uso responsable o irresponsable que podamos hacer con el objeto robótico. Es decir, si el robot está programado por nosotros y nosotros lo estamos programando para hacer daño a un ser humano, ¿hasta dónde eso está dentro de la ética o no está dentro de la ética? ¿Cuándo se justifica? Los robots que son para uso militar, ¿hasta dónde puede llegar el uso de la robótica en el contexto militar? Hasta bien entrado el siglo XX, las armas eran dirigidas por los seres humanos, de tal manera que había una responsabilidad muy clara del ser humano que daba la orden a una máquina para ejecutar un cierto daño. Ahí, hasta ese momento, el robot no era un robot, era una máquina que estaba haciendo un daño por una instrucción humana. Sin embargo, empezando el siglo XXI, hay máquinas que pueden tomar las decisiones de manera automática o autónoma. Entonces, ese robot que está tomando esas decisiones, se podría decir que fue programado por alguien, pero eso es parte de la discusión. ¿Cómo aprende? ¿Qué decisiones toma? ¿Cómo identifica al enemigo, por ejemplo? Los problemas que se pueden dar
por la interacción de los humanos y los robots. Eso es un tema de discusión moderna. Hay dilemas jurídicos también que tienen que ver con esto. El robot como instrumento de delito. Hay una discusión súper interesante que se está dando sobre todo en las escuelas europeas acerca de la legislación que tiene que ver con el uso de robots autónomos, no máquinas, robots autónomos en el caso del consenso bélico, de los contenciosos bélicos. Y se están empezando a hacer legislaciones para distinguir los robots. Entonces, un robot de uso doméstico tiene una legislación, un robot de uso industrial tiene una legislación y, por supuesto, un robot de uso militar eventualmente va a tener una legislación o al menos una regulación. Esta cita que tengo acá es de una literatura europea que trata acerca de este tema, y ellos empiezan diciendo que los robots piensan, sienten y toman decisiones autónomas, pero no son responsables. Esto yo lo coloco acá con una observación, es verdad. Es verdad que los robots sienten, es verdad que los robots piensan, es verdad que las decisiones de los robots son tan autónomas. ¿En qué momento va a ser así y cuándo empezó a ser así? ¿Y hasta dónde va a llegar eso? Algunos de los problemas más interesantes se han dado con los robots de software. Este caso que les estoy mostrando acá no es hipotético, es absolutamente real. Es un robot de software hecho por Microsoft, se llama Tay&You. Ese robot aprendía de su entorno y fue liberado por Microsoft para demostrar el potencial del aprendizaje automático en redes sociales. ¿Qué pasó con Tay&You? Un robot de conversación. En 16 horas apenas tuvo que ser dado de baja. ¿Por qué tuvo que ser dado de baja? ¿Por qué lo tuvieron que apagar? Porque aprendió cosas que dejaron mal a la empresa. Empezó a aprender frases obscenas, empezó a aprender frases racistas. El robot se hizo racista, se hizo machista, aprendió una cantidad de cosas que dejaron muy mal a la empresa. La empresa tuvo que apagar el robot y empezaron a investigar por qué pasó eso. Bueno, eso pasó porque apenas se liberó, el robot empezó a aprender de su entorno, pero ese entorno no era universal. Empezó a ser alimentado por los comentarios de grupos de presión, de grupos interesados vamos a decirlo de esta forma, en molestar o ensuciar al robot, que eran grupos que también tenían sus propios intereses de demostrar que esa tecnología es peligrosa. Y cuando se hizo ese experimento, se apagó a las 16 horas, pero a la 5ª hora ya el robot había hecho comentarios en contra del presidente de Estados Unidos. Fue muy rápido. ¿Por qué? Porque miles de personas haciendo comentarios, el robot interpretó que eso era lo correcto y se hizo todo lo que les estoy diciendo, antifeminista, se hizo racista, se hizo vulgar, etc. Esto es apenas un ejemplo, pero es un ejemplo de la vida real. Imagínense el costo en imagen que tuvo eso para una empresa como Microsoft, muy grande. El robot era algo experimental, pero muchas aplicaciones de uso hoy no son experimentales. Y eso es la parte oscura de la tecnología. Mucha inteligencia artificial que hoy estamos utilizando o que están utilizando las grandes empresas no tiene nada de experimental. Ya tiene un par de años utilizándose, en algunos casos tiene hasta 10 años utilizándose en sus primeras versiones. Y no nos los dicen. Y esos robots están tomando decisiones. Elon Musk, uno de los grandes tecnólogos del siglo XXI, dice: la inteligencia artificial amenaza la existencia de nuestra civilización. ¿Por qué él da una declaración tan tajante? Porque él es de las personas que suponen que si no hay un marco social y regulatorio adecuado, la inteligencia artificial se puede desbordar. Desde luego, hay otras personas que piensan lo contrario, siempre es un debate. Pero lo interesante es que hay preocupaciones acerca de este tema. ¿Por qué? Observen lo que dice The Guardian, un periódico inglés, que descubrieron: los robots racistas están aprendiendo nuestros peores impulsos. Pero además hay una cosa interesante. Hay robots que se están utilizando, el Departamento de Justicia americano contrató a una empresa de inteligencia artificial para acelerar los juicios. Muchos juicios en sus primeras instancias pueden ser resueltos de manera prácticamente automática, viendo si es la primera vez que la persona comete el delito, si son faltas leves, etcétera. Se pueden aplicar de manera más expedita, de manera que no se abarroten los tribunales de casos y casos y casos que se pueden resolver de manera más sencillas. ¿Qué pasó? Que aparentemente el sistema de justicia americano, toda la legislación y toda la jurisprudencia que había, estaba con ruido. Es lo que se llama sesgada. ¿Sesgada a qué? Sesgada de manera racista. Entonces, los casos a favor de personas blancas eran muchas veces superiores que los casos a favor de personas negras.
los casos a favor de personas con mayor educación eran eran menores, quise decir, hay mucho menos casos hacia personas con mayor nivel educativo que hacia personas pobres. Ese sesgo y esa inclinación negativa que se detectó en el sistema de justicia americano, la inteligencia artificial la aprendió, porque ese es el patrón de aprendizaje que tiene, porque esos son los casos de los que se está alimentando. Y entonces ese motor de inteligencia artificial empezó a ser racista, sesgado y también clasista, que era exactamente lo que no se quería. Entonces, eso fue un ejemplo en el cual también tuvieron que detener esa práctica, tuvieron que detener esa experiencia, porque las consecuencias podían ser fatales. Esto nos puede llamar la atención y puede parecer una curiosidad, pero imagínense las consecuencias que se puede tener si esa inteligencia artificial son hechas, por ejemplo, para tomar decisiones médicas. O sea, las consecuencias pueden ser terribles. Un ejemplo que me gusta mostrar es el de los carros autónomos. La autonomía de los dispositivos. Es tan sencillo tener un carro autónomo. Bueno, aquí se está invirtiendo mucho dinero. Se espera que en el futuro muy cercano, cuando hablo de futuro cercano, esta charla se está haciendo en 2019, el futuro muy cercano es 2021, es ya. Y se espera que genere cifras no inferiores a 200.000 millones de dólares, es decir, 200.000 millones de dólares. No inferiores, ese mercado es muy grande. ¿Cuándo ese mercado va a estar listo? ¿Cuándo podemos decir que los carros autónomos más o menos realistas van a estar en funcionamiento? Si observamos esto, que está tomado en una fuente de tendencias digitales, vemos de este lado izquierdo los principales fabricantes, BMW, Fiat, hasta Toyota, Honda, Ford, Renault, etcétera, los grandes fabricantes mundiales. Y si vemos a la derecha, resaltado en color rojo, observamos los años en que ellos prevén que ya tengan carros totalmente autónomos en las calles o en las autopistas. Y todos están hablando de 2021, en los primeros años de 2020, 2030 en el peor de los casos para Hyundai, pero en 2020 en autopistas y así sucesivamente. Todos están hablando que a la vuelta de la esquina ya van a tener un auto autónomo. Para nosotros puede parecer que eso es fantástico. Pero ¿qué pasa cuando esa tecnología no es suficientemente madura, no está suficientemente bien estudiada? Cuando está sesgada, así como el robot del sistema de justicia o así como el robot de Microsoft. ¿Qué pasa si aprende lo que no debe? Hay una cantidad enorme de tecnologías que además generan un movimiento gigantesco, pero se puede generar una situación como esta, y aquí voy a citar. En un libro de 2017, un libro bastante reciente, se lee esta cita, la voy a leer textualmente. Un coche autónomo va por su vía y un peatón inconsciente entra. Al lado vienen motociclistas legales, motociclistas que vienen por su carril sin ningún problema. ¿Qué debe hacer el automóvil? Debe frenar, debe cruzar, poniendo en riesgo a la persona imprudente que se atravesó, sabiendo que es inminente la colisión. ¿Cuáles son los dilemas que debe resolver el automóvil? Si lo pensamos como técnicos, como computistas, podemos hacer un algoritmo que aprenda y decida. Muy bien, pero un ser humano, ¿qué decisiones tomaría en un lapso tan breve de tiempo? En un caso de emergencia, nos retrotrae a la primera lámina. La decisión del piloto, tumbar el avión o continuar, o permitir que se estrelle. ¿Qué debe hacer un automóvil autónomo en estas circunstancias? Y si toma una decisión y de esa decisión resultan heridas o muertes, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del dueño del automóvil? ¿Del fabricante del automóvil? ¿Del entorno donde aprendió ese automóvil? Un automóvil que aprenda las leyes de tránsito en Berlín no va a funcionar igual que en Caracas. El que aprenda en Barcelona, España, no va a hacer lo mismo que el que aprenda en Michigan, en Estados Unidos, y así sucesivamente. Porque el entorno alimenta también la conducta del automóvil. Entonces, ¿de dónde está la autonomía real? ¿Dónde están las responsabilidades reales? Estos dilemas éticos, que lo vamos a discutir luego en otra charla, son bien importantes y están a la vuelta de la esquina, como hemos visto. ¿Qué sucede si el visor trasero del automóvil falla en detectar un peatón? ¿De quién es la culpa? Puede repetirse el fallo de Google Face Recognition, que también le costó mucha mala imagen a Google, porque identificaba simios como personas de color, y en Estados Unidos es un tema muy sensible y empezó toda una discusión. ¿Qué pasa si el automóvil se confunde y ve una valla y piensa que es una persona y frena y choca por detrás? Y no era una persona, era una foto de una persona al lado de la carretera. Cantidad de cosas que pueden suceder que todavía no tienen respuesta. Ahora, ¿qué pasa si no tenemos carros autónomos? Es la contrabalanza. Si todo fuera tan sencillo, por ética tardaríamos mucho más. Pero en tecnología tenemos que pensar de la otra forma. ¿Cuántos accidentes ocurren sin la tecnología? Es decir, por el hecho que los conductores son humanos y hay muchos fallos humanos, ¿cuántos accidentes se podrían
¿Y cuántas muertes se podrían ahorrar la humanidad por el hecho de sacar a los humanos y al error humano de las calles? ¿Cuánto bienestar aportamos? ¿Cuál es el costo económico de no tener la tecnología? Esas son preguntas absolutamente válidas. Se cree que el el carro autónomo va a ser mucho más seguro que el carro convencional hoy en día. Eso es lo que se estima. Sin embargo, es parte de la discusión ética. Aspectos regulatorios. ¿Quién toma las decisiones? La toman los fabricantes de los automóviles, la toman los legisladores de los diferentes países. Los usuarios de los automóviles también son parte de la decisión. Esas decisiones son democráticas, son consensuadas, son impuestas, dependiendo del país. ¿Cómo vamos a regular estas cosas que son nuevas? ¿Quién o quiénes vamos a regular? Vamos a regular estas cosas. Para terminar esta charla, esta parte de la disertación, vamos a ver otra parte de la ética que es, si se quiere, un poco más compleja, que son las ciencias de la vida. Si en los carros autónomos, en los robots, en los drones tenemos problemas éticos, imagínense lo que ocurre cuando tenemos biotecnología, cosas que apenas están empezando. La legislación sobre el embarazo subrogado, es decir, el vientre de alquiler. Todavía esas legislaciones están muy discutidas. ¿Hasta dónde puede llegar eso? Sin embargo, ahí parece que no fuera tan grave el problema. El médico chino He Jiankui aduce haber creado el primer bebé editado genéticamente. Él lo dice, y producto de eso hay un problema legal en China. Él está, de alguna manera, preso en su país. Esa tecnología que él utilizó está bien. Se puede editar genéticamente un niño para evitar, por ejemplo, que tenga un problema coronario congénito. Por ejemplo, ¿hasta dónde puede llegar eso? Eso es válido. Las personas que son más de tendencia religiosa pueden pensar que es una manipulación. Las personas que son más de tendencia tecnológica pueden decir que eso es un bienestar para la humanidad. Estamos en pleno debate. Los implantes. ¿Hasta dónde pueden llegar los implantes? ¿Qué ventajas puede dar un implante? La humanidad desde tiempos inmemoriales ha utilizado implantes, pero implantes de tecnologías muy primitivas. Patas de palo, garfios, por ejemplo, en las famosas películas de piratas. Sin embargo, hay discusiones. Tenemos el caso del fallo del primer corazón totalmente artificial. Esa persona que se vendió como un caso de éxito, la persona sobrevivió. Lo que nunca se contó o no se divulgó tanto es que esa persona muy poco tiempo después empezó a tener muchos problemas de salud debido a ese corazón artificial. Nunca pudo pararse de la cama, sufrió muchísimas cosas. Es decir, esa persona fue en toda regla un conejillo de indias. Eso es válido, eso está bien que un ser humano sea utilizado como un conejillo de indias para probar una tecnología. Es parte de la discusión. En los 90 se retiró la licencia a esa empresa porque no habían hecho lo suficiente para minimizar el daño colateral que estaban causando con su corazón artificial. Los primeros receptores fallecieron a consecuencia de problemas derivados del dispositivo. Si bien lo podemos tomar como un avance, también podemos verlo desde otro lado y decir, es mejor frenar un poco, esperar un poco, tener más certezas y continuar. Pero si hubiera sido un éxito, tuviéramos esas discusiones. Si el Jarvik hubiera sido un éxito rotundo y hubiera sido económico y fácil de implantar, tuviéramos estas discusiones. Al contrario, la gente diría que fantástico ese invento que ha permitido salvar millones de vidas con corazones artificiales. Eso es parte de la ética que todos tenemos que tener. Otro ejemplo de implante, este señor que está acá, el artista inglés Neil Harbisson, él se implantó un ojo artificial. Él nació con un problema congénito que no le permitía ver los colores de manera correcta. Y él se implantó una cámara que le da impulsos a su cerebro. Ahora, esto legalmente en Inglaterra es parte de él. Él no se lo puede quitar. Es parte de él. De hecho, su foto de pasaporte aparece con eso. Este es un cyborg. ¿Es el primer cyborg? No. Ya ha habido otras personas que se implantan chips. Hay personas que se están implantando otro tipo de tecnologías. ¿Hasta dónde puede llegar esto? Digamos que eso es algo bueno. Ok, muy bien. Esa persona con esa ventaja, por ejemplo, de repente puede tener una vista mucho más avanzada que otros seres humanos. Lo pone en ventaja contra otros seres humanos. Es ético que una empresa no acepte a una persona porque tiene poca vista, sino que le obliguen a tener un implante para mejorar su visión, por ejemplo, en el futuro cercano. Eso es ético, que las empresas, por ejemplo, empiecen a tener esas restricciones. Rob Spencer, un cineasta norteamericano, fue un poco más allá que Harbisson y se implantó una microcámara en el ojo. Ahora eso forma parte de su cuerpo legalmente. Todas deben ser avaladas, todas deben ser permitidas.
¿Qué regulaciones deberían aplicar? Cualquier innovación a este respecto debería ser factible. Por ejemplo, se le permitió a Oscar Pistorius correr en 2012. Oscar Pistorius tiene un implante de relativa baja tecnología, pero son unos implantes en las piernas que son unos implantes de carbono. ¿Es válido que él compitiera? Hay personas que no estuvieron de acuerdo, porque pueden decir que eso es más rápido de manera artificial. Si él tuviera sus piernas naturales, quizás no fuera tan rápido. Nunca lo vamos a saber, porque nunca tuvo sus piernas naturales. Entonces, vamos a empezar a tener seres humanos, al principio son curiosidades, para nosotros van a ser curiosidades, pero para nuestros hijos van a ser parte de la cotidianidad que algunos de sus compañeros de estudio, algunos de sus compañeros de colegio tengan algún miembro artificial que le da alguna ventaja que sustituye un miembro natural atrofiado. ¿En dónde estamos en este momento? Y ya con esto cierro esta parte de la charla. En genética. Cuando yo digo aquí futuro cercano, es en el momento que armé esto. Los conflictos éticos y tecnológicos están por verse aún. Aquí tengo una imagen de la película Gattaca donde se presentan ese tipo de dilemas. Una persona que quiere viajar al espacio, pero su análisis genético no lo permite, y en esta sociedad de Gattaca se hace análisis genético para saber si las personas son aptas o no. Entonces él toma de manera fraudulenta la información genética de otra persona que sí era apta, pero tuvo un accidente y ahora está en una silla de ruedas. Ese dilema ético es parte de una cinta, pero es parte de nuestras discusiones que tenemos que tener, no solo como biólogos, como computistas, como ingenieros, como físicos. Esto que les muestro acá es una cosa que es un tema que está súper vigente. Esta empresa, Soam Biotech, es una empresa surcoreana, y por eso yo coloco aquí ciencia ficción, es ficción. Esta empresa surcoreana está trabajando y ya tiene vendidos más de 100 perros clonados. Cada uno de esos perros cuesta $100.000. Este es uno de los ejemplos. Usted lo puede buscar en su página web. Y es una empresa que está operando. Esto no es ciencia ficción. Acá no se ven, las letras están muy pequeñas, pero si vamos al detalle, este es uno de los casos de éxito que está en el sitio web de esta empresa. Género masculino, es un pastor alemán. ¿De qué tipo? Perro de rescate. ¿Dónde? En Estados Unidos. Se llama Tracker y él fue nombrado así por la historia de este perro, que se hizo famoso porque salvó a la última víctima fatal de los atentados del 11 de septiembre del 2001. A raíz de ese atentado, el pobre perro olió muchos vapores malignos, dañinos, quedó enfermo neurológicamente y a consecuencia de eso finalmente murió. Sin embargo, esta empresa ha logrado hacer 5 clones de ese perro. ¿Con qué fin? Con la finalidad de reproducir un perro que tiene unas características particularmente atractivas para el ser humano porque es utilizado para policía y rescate. Y entonces, ahí en este momento, esto es lo que la empresa vende como publicidad para que todos aplaudamos y digamos que bueno, fantástico, porque un perro como Tracker no podía simplemente desaparecer. Ahora lo vamos a tener eternamente. Cuando estos perritos, que son los clones del original, vayan a morir, se pueden clonar y así podemos tener perros muy avanzados. ¿Esto es ciencia ficción? No. Si tenemos $100.000 podemos comprar este perro en Corea del Sur. Y ya eso es una realidad, eso se está haciendo. Lo que no dice la empresa es que están haciendo montones de otros experimentos, incluyendo algunos con fines súper interesantes, que es el revivir los mamuts. Entonces están buscando obtener ADN vivo para aplicar esas técnicas en un embrión de una elefanta moderna y revivir los mamuts. Eso es una curiosidad científica, eso es fantástico. ¿Hasta dónde puede llegar? Y los experimentos que esta empresa no publica, los bebés que probablemente están produciendo, las personas que no aguantan el duelo de perder un hijo y quieran clonarlo. Eso es legal, es ético, es moral. Todas esas preguntas se confunden. Yo voy a terminar mi parte de la disertación acá para mostrar la cara oscura. Tenemos este libro llamado Los niños del Brasil. Es un libro fantástico, se lo recomiendo a todos su lectura, donde nos presentan la potencialidad de haber hecho clones de Hitler. Por supuesto, en ese momento, esto es un libro de finales de los años 60, más bien los años 70, que nos presenta ese problema. Si lo hubieran clonado, ¿qué hubiera pasado? Hitler hubiera sido Hitler sin el entorno social y económico de la Alemania de la posguerra. O un clon de Hitler criado en otra sociedad hubiera sido una persona absolutamente valiosa y útil para la sociedad. No lo sabemos. Es parte de la ficción de este libro. Pero es lo que
con las empresas que se están generando, que ya son realidad, de repente podemos tener en el futuro cercano. Yo voy a dejar esta disertación hasta acá. La idea es generar un debate, generar ideas, generar la preocupación acerca de hasta dónde nosotros como científicos, como técnicos, como tecnólogos debemos llegar. Y sobre todo propiciar la discusión acerca de la importancia de los estudios de ética en la ciencia en Venezuela. Los estudios de ética en la ciencia en Venezuela se han dejado siempre como una materia electiva o como un seminario, pero nunca le hemos dado el verdadero valor que tiene. Y lo que los quiero ilustrar es que en el siglo XXI eso es cada vez más importante. No solamente por el problema, como este tipo de problemas que son parte un poco de la ficción, sino por los problemas reales. ¿Qué puede pasar con nuestro acervo genético de plantas? ¿Qué puede pasar con el software que nosotros podemos producir? ¿Qué pasa con los dispositivos que nosotros podemos producir? ¿Hasta dónde eso va a llevar un camino donde por lo menos nosotros como científicos, digamos, estamos haciendo lo correcto? Muchas gracias, dejo la disertación hasta acá y luego pasaremos a una parte de debate.